Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan en la que nuestro Señor Jesucristo nos describe la membrana que separa el mundo material, el mundo físico, del mundo espiritual. Ponemos un antecedente. En el año 2012 se descubrió la partícula de Higgs. Era una partícula que quedaba bonita en unas ecuaciones matemáticas y surgía esa partícula en un campo, el campo de Higgs, que era una elucubración matemática. Este campo y esta partícula son los que forman la materia. El campo de Higgs, en la teoría, envolvía todo el universo, pero estaba más allá de la materia porque no es ninguna de las partes físicas que conocemos ahora mismo. No es ni una fuerza electromagnética, ni es una fuerza atómica, ni es la gravedad, ni es nada que tenga que ver con la materia. Primero era una elucubración el campo de Higgs, pero al descubrirse la partícula de Higgs, ese campo se descubrió. Y es un campo que está más allá de la materia y del que surge la materia. Eso lo sabemos ahora. Eso lo sabemos ahora. Las partículas de Higgs, al pasar por ese campo de Higgs, en función de cómo interactúan con ese campo, adquieren masa o no. Y de ahí se crea la masa del universo. Del vacío, en el vacío existe ese campo de Higgs. Y excitando ese vacío, en función de cómo se excite, se puede crear materia. Esto que, como decimos, lo sabemos ahora, nuestro Señor Jesucristo nos describe esa membrana que separa el mundo físico del espiritual. Y nos dice que mientras Él esté, esa membrana estará abierta. Estará abierta. Cuando dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos ahora a reflexionar con nuestro hermano en la fe. Tenemos todos formación científica y conocemos el mundo físico y conocemos que lo que dice nuestro Señor Jesucristo para nada va en contra de lo que dice la física. Y vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe sobre esta membrana abierta. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar. Cristo nos revela que la realidad física que percibimos puede rasgarse, sin romperse, sin discontinuidad, respetando las leyes físicas, como una especie de mini agujero negro o de singularidad, como una especie de membrana que solapa los dos mundos y que esa membrana se abre, como dice nuestro Señor Jesucristo. Científicamente, esa membrana podría ser esa singularidad espaciotemporal, crearse un puente entre el mundo material y el espiritual, que es lo que nos describe nuestro Señor Jesucristo.
Científicamente, quizás en un futuro pueda explicarse como una dilución anormal del campo de Higgs. El campo de Higgs es el campo que envuelve el universo, que está más allá de la materia, está en la metafísica de la materia, recién descubierto y que les hemos comentado brevísimamente anteriormente. Podría explicarse esa abertura en la membrana como una dilución anormal del campo de Higgs en una sección del continuo espacio-tiempo que provocaría un vacío del tejido físico y haría aflorar por él la realidad espiritual que ahora no podemos percibir con instrumentos. Es decir, lo que propone nuestro hermano en la fe es una variación, una forma de variar el campo de Higgs de tal manera que a través de esa membrana pasaran de ese mundo espiritual al mundo material seres o fuerzas desconocidas para nosotros, pero que controlaran con una voluntad o a su voluntad el campo de Higgs. El velo de la materia correspondería al campo de Higgs, que al disminuir en una zona precisa, disminuiría la masa y otras propiedades de las partículas, que seguirían existiendo, pero diluidas, y a través de esa gasa o tejido espaciotemporal desgastado, fluiría energía pura sin masa, a través de esa membrana, como luz, pero quizás con otras propiedades espirituales que no conocemos, mostrando la realidad espiritual. Es como si se abriera un pedazo del cielo, justo como dice nuestro Señor Jesucristo, y por allí fluyeran los ángeles de luz entre el mundo espiritual y el material. Los científicos tienen ya elementos comprobables para realizar estas hipótesis. Lo que nos plantea nuestro hermano en la fe es una hipótesis de trabajo científico para descubrir la realidad física, metafísica del mundo espiritual. Algo que hoy, en el año 2020, que estamos recién descubierto en 2012 el campo de Higgs, se podría empezar a plantear científicamente. Lo cual es una absoluta revolución física y metafísica. Y por supuesto, espiritual. Y por supuesto, sería el triunfo, porque claro, aún así habría gente que no creería, porque no lo comprendería, no lo entendería, no llegaría por la física, no lo llegaría a ver tampoco. Entonces, la verdad es que es complicado que alguien crea en estas cosas solo por la razón. Hace falta una parte espiritual interna y sentirla. Es difícil, pero estamos en una época en la que hay elementos físicos, como nos plantea nuestro hermano en la fe, y que pueden llegar a plantear una hipótesis. ¿Cómo disminuir el campo de Higgs? Actualmente en la física podemos variar cualquier campo magnético, electromagnético. Todavía no podemos variar la gravedad, pero en los campos magnéticos sí. ¿Se puede disminuir? ¿Cómo disminuir el campo de Higgs? No se sabe. Se piensa que es un campo escalar de valor fijo en el espacio-tiempo actual. O sea, ahora digamos que estamos en un estado estacionario de ese campo
entre comillas, no magnético, perdón, de ese campo escalar de un valor fijo ahora mismo, porque estamos en un estado estacionario de ese campo. Pero no es seguro, aunque se sabe que el campo de Higgs ha variado desde el Big Bang. Ojito que está el Big Bang y está ahí la radiación de fondo, la expansión. Eso se sabe, que existe el Big Bang. Y que cuando toda la masa estaba concentrada en un punto, toda la materia del universo, todo estaba concentrado en un punto, en una dimensión infinitesimal. Por lo tanto, si el campo de Higgs ya ha variado, puede que tenga oscilaciones que muestren a voluntad divina parte del mundo espiritual. Lo que propone nuestro hermano en la fe es intentar, con esa hipótesis de que el campo de Higgs puede variar, intentar descubrir las propiedades metafísicas de ese campo de Higgs. Esperemos que los científicos sean valientes para plantearse estas cuestiones y se convenzan de la existencia del universo espiritual. El universo espiritual, pero no como una concepción humana o un sentimiento humano, no, sino como un hecho físico dentro de la metafísica. Es decir, un hecho metafísico, pero real. Que nosotros ya conocemos ese mundo espiritual, ya lo conocemos por la fe y experimentamos por los milagros. Lo que nos propone nuestro hermano es que también lo conozcamos por la razón. Ahora, en este punto de la historia, está convergiendo toda la razón en un punto en el que es probable que dentro de poco podamos probar el mundo espiritual. Probar físicamente. Ya se ha probado el campo de Higgs. Algo impensable, algo que está más allá de la física, algo que está en la metafísica. Hermanos, hermanas en la fe, sigamos sintiendo ese mundo espiritual. Sigamos leyendo a nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo nos anticipó la existencia del campo de Higgs. Impresionante. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que nuestro Señor Jesucristo ilumine su camino todos los días para llegar al mundo espiritual que nosotros sabemos que existe.